posteriormente pasaron a este otro lugar como ingenieros, productores de pues un sinfín de bandas que han hecho historia en la música mexicana, en el metal en particular. Pero sí eran sesiones así larguísimas. Yo me acuerdo que en una ocasión que grabamos guitarras, aparte era con los audífonos, y sí me quedó hinchado un oído de tanto tiempo que estuve metido grabando y grabando. Está canijo. Y bueno, de esa época también pues discos como Metal Caído del Cielo, mucha gente lo considera, y bueno, lo consideramos también como un parteaguas para la música, principalmente por esta parte de la producción, ¿no? De la producción que creo yo que aparte del disco Be Wild de Lynx, más o menos tenían esta pulimiento. Antes el apretar el botón de grabación era hacerlo con cuidado, porque ahora undo, te pones undo y ya, ¿no? O sea, no hay manera de equivocarte, todo tienes undo y tienes casi los canales que quieras, ¿no? Antes tenías que definir a los canales, tenías una grabadora de 8 canales, pues vas a grabar a 8 canales, es lo que hay. Y si no puedes decir, ahora meter otra guitarra, no, pues ya no hay canales. Si quieres que meta otra guitarra, tenemos que borrar esta otra cosa, ¿no? Entonces te obliga a planear, a producir y además a decidirte qué es lo que quieres hacer, porque ahora dices, bueno, graba esas guitarras, si no nos gustan luego las quitamos. Esas también grábalas, y luego en la mezcla llegas con 100 canales o 250 canales y ahí tomas las decisiones, ¿no? Y luego nunca quieres tomar las decisiones, siempre quieres seguir haciéndole más cambios, ¿no? A mí sí me gustaba ese rollo de decir, ya se acabó el disco, aquí está, bye, otra cosa, ¿no? O sea, el siguiente disco, ¿sí? Ya, eso es lo que es el disco. Y ahora te llaman un mes después, oye, le voy a subir un decibel a los coros. No manches, ya, déjalo ir, ya ese decibel de los coros no va a hacer que nadie te compre más discos, ya, suéltalo. Sí, no, es que siento como que, ya. Y muy buena esta idea también de que se ve mucho en las películas, ¿no? Esta idea romántica de que una banda entra y se pasa días y días grabando, graba las liras, graba la bataca, luego graba la voz. ¿Era así realmente en esa época, Hans? Bueno, sí, en una época sí ya se lograba. O sea, cuando yo logré poner un estudio que se llamaba Estudios Tequila, pues sí hacíamos, como que nos alivianábamos en los precios, ya no eran los precios de los estudios caros, y lograban con un presupuesto un poco menor, sí tener un chorro de tiempo y decir no, y escucharlo y tomársela con calma y volverle a dar otra escuchada. O sea, yo no estoy diciendo de hacerlo todo rápido, decir ya no le subas a los coros, pero no un mes después, o sea, tómatela con calma, concentrarse, tener tiempo de descansar también, porque luego cuando estás grabando, grabas 10 horas, pues al otro día ya no estás tan lúcido, porque esas 10 horas te las cobran al día siguiente. Si vas grabando diario y dices, no, yo aguanto 15 horas, vamos, otras 15 horas, a los 4 días ya no das una, ¿no? Entonces, sí es importante pues, también tener calma, descansar la oreja, ¿no? Y en Estudios Tequila sí recuerdo una buena época en donde hubo como que aliviane y chance de grabar con más tranquilidad, ¿no? Y no con el cronómetro corriendo como si fuera con el taxímetro, ¿no? Taxi ahí. Y bueno, supongo que Máquina fue de las, después obviamente de Transmetal con El Infierno de Dante, que fue a grabarlo a los Morrison. Scott Burns. Ustedes fueron con los coros de Clemento. Ustedes fueron de las bandas mexicanas que buscaron una masterización o una mezcla en el extranjero, fueron de las primeras bandas. En ese sentido, ¿qué era lo que se buscaba realmente? En realidad se buscaba ese sello del estudio de ese ingeniero. Nosotros no buscamos un ingeniero, nosotros nos fuimos a lo loco. Porque Eric Greif, con todo respeto, pues es un fan de la música, pero no es un músico ni un ingeniero de grabación. Nosotros fuimos a mezclar, y pues mezclamos con un chavo que era Pat Cunningham bueno y todo, pues yo a esa edad yo pues, no sabía nada, ¿no? Estaba aprendiendo. Pero realmente, pues, o sea, irse al gabacho o a cualquier otro país, nada más porque eso, el otro país, tampoco es esa fuerza, ¿no? O sea, sí, hay una cultura por ejemplo, en Estados Unidos había una cultura de rock
siempre se supo cómo grabar una guitarra y siempre se supo que ponerle un micrófono a un ampli de guitarra era una forma, y un amplificador de bulbos, era una forma correcta de grabar las cosas. Nosotros de pronto decíamos, bueno, ¿cómo se hace? ¿Lo ponemos a la consola directamente? No, como que no, estás aprendiendo, ¿no? Yo creo que fuimos un poco lentos en aprender, pero ahora en México ya se graba muy bien, se sabe, ya se ha aprendido finalmente, hay buen equipo y buenos conocimientos y buenos ingenieros. Hoy por hoy sí ya no pienso que tengas que a fuerza estar pensando en ir a realizar todo al extranjero, ¿no? Pero pues definitivamente hay unos especialistas, por ejemplo en Suecia o en, no sé, Finlandia hay un ingeniero que le sabe death metal de tal manera, pues sí, si quieres sonar a eso, pues ve con ese ingeniero, ¿no? Claro, por supuesto, pero yo más bien ahorita la verdad, yo estoy un poco alejado del metal, yo no he estado haciendo tanto metal. Yo ahorita me gusta más pensar que en un género y que tienes que estar en ese género y en ese sonido y todo, me gusta pensar que cada proyecto le voy a tratar de dar su propio sonido. No me gusta estar imitando y demás, ¿no? Y pues en ese sentido sí, yo creo que yo no soy un ingeniero que sería el indicado para que me digan, queremos sonar como tal, me da flojera, trato de hacer mejor su propio sonido, ¿no? Y convencer, pues con algo que funcione para esa banda, pero obviamente pues ese es mi punto de vista y trato de entender el punto de vista del grupo, pero no me gusta imitar otras cosas, ¿no? Entonces yo creo que hoy ya se logra, ya tenemos que tener una identidad propia, ya tenemos que desarrollar una identidad propia como país y no estar pensando que tenemos a fuerzas que sonar como tal o como cual, ¿no? Yo creo que hoy es ya momento para saber que ya tenemos los elementos, la cultura y las herramientas para poder desarrollar ideas propias, creo yo. Claro, sí, porque digamos que a finales de los 90, principios de los 2000, algunas bandas nacionales fueron a ya sea masterizar o a mezclar en Suecia, en Estados Unidos, en Finlandia incluso, ¿no? O sea, y quizás de alguna manera eso hablaba, como comentas, de esta idea de buscar un sonido en particular. Porque realmente cuando ellos estaban en todo esto, pues yo era un niño, yo estaba empezando, yo creo que una generación abajo que ellos, y estaba pues mientras en las patinetas, el trash, los tocacintas, en el cambio de cintas, ¿no? Con los amigos, con los que patinaba realmente. Entonces, había ahí el intercambio de cintas, pero hasta ese momento yo no conocía nada de metal mexicano realmente, ni de metal nacional, ni siquiera de rock, yo creo. El intercambio era más de bandas, pues las patinetas se daban mucho en California, en esa área, ¿no? Del trash, del glam, donde estaba Motley Crue, Rat, por ahí escuchabas mucho Testament. Y bueno, ahí viene el punto en cómo poder grabar todo lo que escuchaba, ¿no? De los intercambios de cintas. Sí, platicamos hace rato que íbamos a Aquarius a comprar discos o en el supermercado, en todas estas partes, ¿no? Y entonces yo digo, bueno, ¿cómo voy a grabar mis cintas para empezar? Entonces, como Hans decía, ¿no? Ponía una grabadora enfrente de otra, literalmente, ¿no? Tal cual, ¿no? Y hasta hacíamos karaoke con el micrófono y cantábamos y pues al final éramos unos niños de 8 o 9 años que nos dedicábamos a escuchar música. Entonces realmente empezaba antes de tocar, pues ya empezaba como esto de grabar, ¿no? A ponerle récord a algo y a hacer que en otra casetera se grabara, como explicó Hans, y yo ahí todavía ni siquiera tocaba un instrumento. Entonces yo creo que ese es mi primer acercamiento a lo que es la parte de la grabación. Ya después de ahí, bueno, yo comienzo a tocar y la búsqueda de un sonido, ¿no? Por emular el sonido de las bandas que escuchábamos, pero todo eso no surge hasta que uno va evolucionando y aprendiendo, tomando clases. Y bueno, ya después de esto, otra experiencia que tuve de grabación es que en el edificio donde vivía, tenía un estudio abajo el señor Pepe Stephens, no sé si tú lo ubicas. Este señor era... Es el que hizo la rúbrica de sí. ¿Cómo se llama ese? Yusacel. Él trabajaba para la OTI, si no mal recuerdo, hacía varias cosas. Entonces él tenía su estudio en el edificio donde yo vivía abajo, en la planta baja.
Entonces tenía la oportunidad como de repente de checar cómo estaba ahí la onda que hacía. Yo entré unas cuantas veces, ¿no? A checar esta onda. Y bueno, ya de ahí pues musicalmente pues evolucionando, ¿no? Con los estilos que iba viendo de death metal, de thrash, sobre todo pues empezaba un death metal como más técnico en ese momento, a finales de los 80s, principios de los 90s, empezaban bandas como Cynic, Atheist. Y en cuanto a la grabación, bueno, hasta ahí iba un punto, ¿no? Pero yo empiezo a conocer todas las bandas de rock nacional y de metal cuando un amigo me invita a Rocotitlán, que casualmente Rocotitlán quedaba a 5 cuadras de la casa donde vivía, del edificio. Entonces, como niño, pues podía ir caminando, podía ir en la patineta, como hablábamos, y conocer de todas las bandas que en ese momento estaban sonando, ¿no? Que realmente era más rock en español, ¿no? Que era, pues, La Maldita fue de mis primeros conciertos en Rocotitlán, estábamos con Caifanes ya, el Tri, obviamente de metal estaba Máquina, Next, Transmetal, Dashboard, por ahí. Pero esos ya nos dieron sábados, empezamos los martes. Empezamos los martes a vender boletos. Sí. Sí, vende boletos con tus amigos, pero ya en esos que pusiste ya son sábados. Sí, exacto, porque había tocadas de martes a domingo, Metal Fest, Death Fest, todo un movimiento en esa área. Y junto a eso también, a la par, conocí el Chopo. Entonces, pues con todo esto se abrió como un mundo, ¿no? En cuanto a música y en cuanto a conocer de más bandas, ¿no? Sobre todo nacionales, porque ya a partir de ahí, pues iba a todos los conciertos, ¿no? De todas las bandas, me iba a meter a todos los hoyos, a Zapotitlán, a todos los clanes que hay, a Tlalnepantla, a La Arena. Y viene todo también la ola de conciertos de fuera, ¿no? De bandas nacionales abriéndole a bandas internacionales. Exacto, estaban todos ellos, ¿no? Cafra, Neck, Ramsés ya tocando. Ya teníamos ya había un movimiento bastante fuerte de bandas que estaban tocando, y yo realmente me dedicaba pues a estudiar, ¿no? El instrumento. Cuando yo ya empiezo a conocer todas estas bandas, digo, bueno, ¿cómo puedo llegar a sonar así, a tener como esa calidad técnica y cómo tocaban, ¿no? Estas personas, ¿no? Y por medio de una revista creo que Músico Pro era en aquel momento, no recuerdo, era una revista que pues ponían columnas, ¿no? Los maestros de guitarra, maestros ingenieros, y descubro un artículo de Héctor Castañón, del Brujo, ¿no? Y me doy cuenta, bueno, que pues le daba clases a Toño Ruiz, no sé si te tocó tú estar con Héctor. Sí, tomé como 2 meses. Ajá. Por ahí estaba Martino de Cristal y Acero, y había mucha gente como que había tomado clases con él, ¿no? Entonces, por lo que me animo también a entrar a esta parte de esas clases de guitarra, y por medio de él y de Toño, que hacían que, bueno, las tareas tenían que entregarse grabadas. Entonces Toño me vende mi primer portaestudio de 4 canales, Toño Ruiz de Coda. Él, con ese portaestudio, bueno, pues ya paso a grabar los demos de todos mis amigos, ¿no? Tenía un par de micrófonos, yo le decía los micrófonos de Luismi, así con cable integrado, con todo integrado. Y realmente así grababa las tareas, grababa los demos de mis amigos, de las bandas de mis cuates, iba a conciertos, y es como empecé, ¿no? Con esto. Ya después viene como un gap, ¿no? A mediados de los 90s, en cuanto a todo lo que el internet empieza a entrar, todo lo análogo empieza a cambiar por ADATs, por la parte, ya los secuenciadores dejan de ser de hardware y empieza a ser todo en computadoras, en software. Pero lo que hablaban, el seguir grabando ahora en digital seguía siendo igual de caro, los discos duros valían $3,000, no era como ahora. Era un cambio, ¿no? Pienso que hubo en esos años, a mediados de los 90s, más o menos. La ADAT yo creo que fue el cambio al paradigma que hizo que se pudiera grabar más barato. Creo que lo mencionaste, es muy importante porque, como bien decías, grabar en digital tampoco era barato. Las primeras grabadoras digitales eran Dash, de 48 canales, y la cinta era carísima, y los estudios que las tenían eran carísimas. Entonces no era barato, digital al principio era caro. Pero el ADAT te costaba $2,000, 8 canales.
juntabas otros 2,000, ponías otros 8 y te los amarraban, ¿no? Entonces ya tenías 16 amarrados. Y nada más era cosa de ir juntando, si juntabas 4 ADATs ya tenías 32 canales. Podías seguir, ¿no? Poner 40 canales, entonces imagínate, no era tan caro, ¿no? Ya, y los cassettes eran VHS. Entonces comprar un cassette VHS era realmente barato y tenías 8 canales. Sí, claro. Entonces realmente los ADAT fue, para mí, el parteaguas del abaratamiento de los costos. Perdón, por la no, está muy interrupción. bien. Y yo siento que esta parte de los ADATs, en su momento, creo que no sonaban tan bien las grabaciones, pero porque no había el conocimiento de todo lo digital, ¿no? Yo creo que ahorita con una ADAT podemos hacer bastantes buenas cosas, pero creo que en ese momento de mediados de los 90, los discos grabados en este tipo de sistemas no me gustaban tanto como todo lo que veníamos oyendo en los 80s y principios de los 90s, ¿no? De grabaciones de Terry Date, Lange, Fleming Rasmussen, todos los productores que eran, ¿no? Y que grababan en cinta. Pero este gap del cambio a los ADATs, deja de haber ya también la parte de los secuenciadores de hardware y empieza a haber secuenciadores más en la computadora como el Cakewalk, Logic, y empieza a estar, obviamente Pro Tools ya está, tenemos por ahí editores como el Cool Edit, ¿no? Empezando. Exacto. Entonces, en ese momento, yo, bueno, dejo esta parte de la grabación como tal, porque por el cambio, ¿no? de sistemas, ¿no? Y lo que hago es comprarme realmente una interfaz pequeña y dedicarme a grabar y a secuenciar todos mis proyectos y hacer partituras y hacer todas las pistas MIDI que necesitaba y a conocer los programas como tal, más que estar grabando bandas. No hacía tanto eso, sino me dedicaba como a estudiar y a conocer los softwares. Y entonces, eso, bueno, yo creo que fue todo de mediados de los 90 hasta principios de los 2000, toda esta parte. Y ya de ahí en adelante, bueno, yo termino la prepa y entro a la escuela Fermata a estudiar música, a estudiar composición, y ahí, bueno, teníamos clases de audio, toda esta parte, y entro a tocar a Calvaria por un amigo que tenía una disquera, ¿no? Que se llamaba Argenta Records. Él, por medio de esa disquera, sacó el primer disco de Calvaria, el primer disco de Ágora. Estos discos, el disco de Calvaria yo no lo grabé, pero casualmente fui a muchas sesiones de grabación de ese disco, que era con El Niño, allá en Cuapa, si no mal recuerdo, estaba este estudio, y era grabado con ADATs, era todo este sistema, ¿no? Que venimos comentando, y bueno, con Calvaria hago un tour y y volvemos a grabar un par de rolas. Una rola la grabamos en unos estudios que se llamaban Estudios Ciudad, no sé si lo recuerden, estaban enfrente de la Meche, y bueno, como dice Hans, hacíamos el lockout 2 días y ahí dormíamos, pero uno feliz porque estaba aprendiendo, ¿no? El cómo microfonear una batería, cómo poner un micrófono en el ampli de guitarra, cómo se hacía la mezcla, como los procesos, ¿no? de este sistema. Yo ahí ya participaba y fungía más como músico y como, pues no como productor, pero en realidad la banda teníamos la oportunidad ahí sí decir, súbele al bajo, bájale al bajo, y lo que comentaba, ¿no? Después grabamos otra canción en un estudio si no mal recuerdo, de los Bukis, allá por San Jerónimo, de los Temerarios, no recuerdo si era Bukis o Temerarios. No era sí, en Montecristo. Ajá. En Montecristo, Sí. es por Los Pinos. No, esto era... San Miguel, no, Chapultepec. esto era en San Jerónimo. Ese es el de San Jerónimo, es estudio 19. No recuerdo bien, pero grabamos en un estudio y esa grabación sí fue en cinta, casualmente. A pesar de que ya eran los 2000, grabamos en cinta con un productor, se llamaba Roberto Fernández, me parece, y ahí sí grabamos en cinta ese tema y logramos, igual estábamos ahí de metiche todo el día, viendo cómo se hacía la mezcla, aprendiendo ya hay más de los aparatos, ¿no? De compresores, ecualizadores, todo cómo iba funcionando. También tenía un amigo
que trabajaba en los estudios en Iztapaluca del Buki, que eran unos estudios bastante grandes, como les comento, hasta futbolito tenían, ahora tienen alberca muchos estudios. Entonces en ese entonces, pues que tenía futbolito, camas, todo, conocer ese tipo de estudios era bastante, bastante padre para el conocimiento, ¿no? Porque ya empezaba a conocer otro tipo de micrófonos, de bocinas, de monitoreo. Ya se va integrando uno más a ese tipo de equipo, ¿no? Que no hay en otros lados. Y bueno, después de esto, otra de las experiencias que tengo en el estudio y avanzando es de que yo salgo de Calvaria, de tocar con Calvaria, y entro a tocar a una banda de death metal técnico que se llama Arque. Esto ya después de muchos años, porque pues antes no teníamos la capacidad para tocar este tipo de música. Empezábamos tocando punk, empezábamos tocando un poco de quintas, thrash, y de ahí avanzando, ¿no? Poco a poco. Pero realmente en un principio no podíamos tocar este tipo de música, ¿no? Como yo le llamaba el death metal jazzeado, el death jazzeado. Era pues una combinación de death con jazz, y por medio de la escuela estaba aprendiendo esos estilos del funk, del jazz. Y con esta banda decidimos grabar en un estudio que Hans asesoró a los chavos de este estudio. Justo estábamos hablando hace rato. Era de unos amigos míos, le pusimos los Mikasita Studio, y ahí grabamos, traqueamos todo el disco de Arkel, Virtual Landscape. Fueron como 4 meses, como decían hace rato, sobre los tiempos, ¿no? Un segundo. Como decían sobre los tiempos, ¿no? Pues que las bandas con grandes presupuestos, las bandas gabachas, europeas, grandes, creo que pues como eran firmadas por disqueras con mucho varo y con muchos presupuestos, y aparte eran los tirajes muy grandes, pues tenían la oportunidad de grabar en estudios muy importantes, con productores grandes, pasarse años grabando, como Metallica el Negro puede ser, ¿no? Ayer Anaha fue, ¿no? La grabación de este disco. Y bueno, había artistas que así lo tomaban, ¿no? Pero aquí realmente es difícil, creo, hacer un año un disco, wow, ¿no? Y diario, o cada tercer día, creo que es bastante complicado. Ya muchos ya tienen que traer todo listo y bla, 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 ¿no? Las condiciones que tenemos que poner ahora para grabar bandas, ¿no? Y cortar los tiempos y los presupuestos. Entonces, afortunadamente, mi amigo me prestó el estudio, sus papás nos aguantaban, y grabamos ahí todo el disco, lo editamos, era en un Pro Tools ya ahí, un Pro Tools Digi001, y es lo que platicaba un poco Hans. En ese momento no teníamos, yo creo que la capacidad para mezclar un disco, sí para grabarlo, los conocimientos, para editarlo, por lo que ya les había comentado, pero realmente mezclar un disco creo que sí es un arte, sí es algo más complicado. Y en ese momento era 2004 más o menos, no encontrábamos como alguien que pudiera mezclarnos conforme a lo que queríamos el disco, y como las influencias que teníamos, que eran las bandas de Florida. Entonces, por lo cual que decidimos ir también ahí donde los coros de Glenn Benton, al Morrisound, ¿no? Recording, a mezclar el disco. Pero casualmente ya no fue con Scott Burns. Esto lo mezclamos con Jim Morris, que era el productor de Death y de Ice Earth, y ya de bandas de los últimos discos de Death, ¿no? Entonces ya Scott Burns se había retirado para hacer, creo que es ahorita ingeniero en sistemas y de programación, y mezclamos ahí el disco, también toda la experiencia de aprender de una consola SSL, bueno, ya tiene sus asistentes, toda la parte de anotaciones de todos los equipos. Como dicen, ¿no? El recall es difícil, ¿no? Por ser análogo, toda la parte de la mezcla, hacer un recall y un llamado para volver a subirle el coro, para volver a subirle a la guitarra, es complicado. Entonces los asistentes tenían todo pues bien anotado, pero casualmente como el ingeniero que buscamos era lo que queríamos, pues no, lo que hablábamos, no le pedíamos casi cambios, le decíamos un efecto como tal, y el ingeniero ya sabía cómo iba el efecto, ya sabía el tiempo que llevaba, porque es
es lo que llevaba el estilo, es algo que ya sabía hacer, nosotros lo sabíamos pedir y realmente no hubo recalls, no hubo eso, creo que la primera canción y listo, ¿no? O sea, todo fue fluyendo y así se mezclaban los discos, ¿no? Con un, pues en una pasada, como digamos, ¿no? Una cosa que quería comentar de lo que decías es que yo creo que antes poca gente tenía acceso a un estudio de grabación, no era muy difícil llegar a un estudio de grabación. Ahora, pues con el abaratamiento de la grabación y de la tecnología, hay una proliferación importante de estudios y también muchísimas bandas y muchísimas grabaciones, no de la mejor calidad algunas, y entonces hay una oferta, hay un exceso de oferta, ¿no? Hoy las cosas están muy diferentes a antes, ¿no? Antes había muy poca oferta. Si hubiera habido una buena banda, o sea, si hubiera habido un Metal Caído del Cielo antes de Metal Caído del Cielo, hubiera tomado ese lugar, ¿no? Porque fue la primera propuesta, o de las primeras propuestas con una calidad y con un peso de producción, así, donde dices, no le quito nada, no le muevo nada, siempre oías un disco y decías, suena bien la batería, pero la guitarra suena feo, suena bien el bajo, pero el cantante está desafinando, y así, siempre había un pero, ¿no? Y en el Metal Caído del Cielo oyes un disco y dices, está bien todo, ¿qué pasó? Lo logró alguien. Entonces, ahora hay muchísimas ofertas, y ahora para poder sobresalir entre esa cantidad de ofertas es lo complicado. Ahora es un exceso de ofertas y bueno, definitivamente hay muchas más grabaciones, pero eso no quiere decir que todas las grabaciones sean buenas, ¿no? Digo, y si a eso le sumamos también esta idea de que muchas bandas ya no buscan el disco como tal, sino se van por el sencillo, también eso como que de alguna manera, pues sí, teniendo también incluso un Pro Tools en casa, en su computadora, ya casi no recurren más que para darle ciertos detalles a su grabación, ¿no? Que esa también es otra de las cuestiones a las cuales se enfrentan actualmente los estudios. Muchas veces pasa que graban en sus casas y luego con un micrófono pues no óptimo, o sobre todo una acústica no óptica, o una técnica de microfoneo no óptima, etcétera, ¿no? Varias cosas no óptimas que pueden suceder, y luego llegan, te lo mandan a que lo mezcles y te dicen que quieren que se oiga como tal disco que sí se grabó en un estudio con una acústica adecuada, con una grabación adecuada, ¿no? Entonces, digo, se hacen chambas, no milagros. La verdad es que sí, a mí me parece excelente que todo el mundo pueda tener acceso a una interfase de computadora, que todo el mundo pueda tener un micrófono en su casa y puedan componer sus canciones, y que vayan aprendiendo cómo microfonear mejor. Yo recuerdo a un amigo mío guitarrista, muy buen guitarrista, y que hoy es muy buen ingeniero, pero me acuerdo cuando se compró su primer micrófono, que yo le recomendé, y me dice, el micrófono no es de este tipo, ¿no? Porque es muy obvio aquí hacia dónde hay que apuntarlo, pero era un micrófono que es así, que le llaman side address. Entonces el micrófono tenía que apuntarse hacia la marca, y el cuate lo pone así y me dice, es que este micrófono graba mucho el ruido de la batería, y estaba apuntando hacia el micrófono, el ruido de la computadora, y estaba apuntando hacia la computadora, y yo se lo volteo, digo, ya no se va a oír el ruido de la computadora. O el MD21 que graban de frente, ¿no? Lo ponen de frente. Los 421 que se ven de frente, y te los ponen en las tocadas, te los ponen así, el tom está aquí, y yo, no vamos a microfonear mi panza, vamos a microfonear el tom, cabrón. Pero bueno, sí, el chiste está padre aprender, y que los músicos aprendan y se aprendan a grabar a sí mismos, pero tiene que haber un punto en donde reconozcan, o sea, qué les falta aprender para aprenderlo y hacerlo, o si no lo quieren aprender en ese momento, ya mejor contratar a un profesional para que termine esa etapa en donde ya no pueden ustedes, ¿no? O sea, sí hay una diferencia, y sí está padre que lo aprendan a hacer, porque yo estuve ahí. Yo era el guitarrista que no sabía nada de grabación, y ahora más me dedico a grabar que a tocar la guitarra, ¿no? Entonces, no les estoy diciendo que no aprendan, no les estoy diciendo que no lo hagan ustedes. Al contrario, háganlo, pero sepan hasta dónde pueden llegar con lo que saben y con lo que tienen, para que la calidad de su trabajo esté buena, ¿no? Ahora, para mi gusto es más importante una buena canción mal grabada que una mala canción bien grabada. Yo prefiero la música buena aunque esté mal grabada, ¿no? Entonces, lo más importante no es el micrófono, y entonces tampoco les estoy diciendo no se detengan, hagan las cosas,
no dejen de grabar porque no tienen el micrófono guau guau guau. Grábenlo y hagan su canción y todo. Ya si después consiguen un micrófono más chido, pues está bueno, ¿no? Pero hay que seguir. Lo que platicábamos hace rato, pues que al final de cuentas el metal también es una manifestación cultural, ¿no? Entonces es importante pues que quede el registro de la manera más apropiada, ¿no? Claro, en estilos como el black metal no tiene que ser tan purista la microfonía y los parches nuevos y todo eso, o sea, puede... En los principios del black metal, en el 91, 92, por ahí, pues realmente lo que se buscaba era que pues, sonara feo. Eso era el objetivo, ¿no? de las bandas como Burzum, como Darkthrone, como Mayhem. Pues eso era el objetivo, que sonara noise. Sí. Sí, te digo, también tienen que ver los músicos, ¿no? O sea, como te había dicho antes, la ejecución del músico tiene mucho que ver en cómo va a sonar una grabación, ¿no? Incluso, no sé, el golpe de la tarola, ¿no? No es lo mismo que le pegues así, que le des el trancazote, ¿no? Y que suene. Luego me dicen, oye, es que no suena así, pues es que no le pegaste así. Claro. Y desde ahí parte todo. Del origen, ¿no? Sí, claro. Sí, y bueno, porque a fin de cuentas, digo, ya en la actualidad con toda esta tecnología, los amplios, igualar, no sé, quizás la velocidad del pedal en una bataca, ¿tendría alguna razón de ser para alguna banda? Quizás sí, ¿no? Porque es parte de su concepto, pero musicalmente hablando, ¿qué deja, no? ¿Realmente qué es lo que deja? Pues, bueno, yo sí pienso, ahí sí es un debate, porque si a mí me encargan hacer un disco, yo voy a hacer el mejor disco que pueda, y ya si en vivo no pueden, es estupendo, o sea, es su problema. Para mí el concierto es un medio y el disco es otro medio. O sea, el disco es, tú pones el disco y qué oyes, si te convence, cómo te suena, si está bien ejecutado, bien hecho, bien mezclado. Y a mí no me pagan, si me vienen conmigo a grabar un disco, no me van a pagar para aprender a estudiar su instrumento. Si no le sale, vámonos, cambiamos por la computadora o lo cambiamos por el baterista o lo arreglamos. O sea, yo quiero hacer un buen disco, ¿no? Y ya en vivo ellos tienen que resolver, ¿no? Entonces, sí, yo tentarme las manitas y no arreglar un error, dejar el error. Digo, hay discos que son así, hay discos que se dejan los errores porque se quiere que se vea que están plasmados en vivo. Y está bien, eso lo respeto. Hay grupos que me dicen, no arreglemos nada, como salga, así. Perfecto, está muy bien, ese es su concepto, me late. Pero si me dejan a mí arreglar los errores, los voy a arreglar. Y voy a tratar de dejar el disco lo mejor que pueda. Y en vivo ya harán striptease o a ver qué hacen, traen unas chamacas. Sí, claro, es como en las bandas, bueno, no, los grupos de pop de los 80s, Michael Jackson, Madonna, o sea, ellos veían por la producción del disco, porque estuviera increíble, que todos los sonidos estuvieran perfectos, todo en su lugar, todo acomodado. Ya como es en vivo, bueno, ya contratan sus músicos y toda esa onda, pero la parte de la producción estaba muy cuidada y sobre todo en ese tipo de artistas, ¿no? Sí, pues, digo, yo estaba en una banda, que no voy a decir su nombre, pero grabamos un disco, quedó bien, y luego salimos de esa banda, todos los integrantes, no se quedó el vocalista, y metió otros músicos, y tocaban en vivo, y las rolas ni se parecían, pero pues la gente reconocía la rola por la voz, y se aprendía igual que cuando estábamos nosotros en el grupo. Entonces, si tienes una buena grabación con una buena canción, a lo mejor en vivo ya la gente ya ni se va a notar si el solo es igual o si el baterista toca lo que está en el disco, ¿no? Sí, ya luego si cambias de guitarrista, el guitarrista no puede tocar lo del otro guitarrista, ¿no? Y digo, continuando con lo que comentabas, Osvaldo, también esta parte ya nos platicaste, digamos que tu trayecto hacia como también parte de siendo músico, pero ya estando de este lado, del otro lado de la consola, ¿cómo llegas? ¿Qué sucede? Exacto. Justo es en esta etapa, ¿no? Justo en esta etapa de regresar de Morrisound, y como en ese entonces empiezo a trabajar en productoras de conciertos en vivo, y empiezo a trabajar con los artistas pues, que nos gustaban. Las productoras traían bandas como Exodus, como
trajeron a Dead, a Carcass y a muchas bandas en estas promotoras con las que trabajo. Entonces mi primera entrada como a toda la parte de las consolas y aparte a la parte de poder hacer una producción o monitores o stage en esta situación, ¿no? De en vivo. Y bueno, terminando esto es cuando empiezo como con la idea, ¿no? De decir, bueno, quiero construirlo del estudio, quiero ahora sí hacerlo como más en forma. En ese momento mi padre fallece, entonces pasan como un par de años y yo me cambio de donde vivo a una casa y es como decido, ¿no? Hacer esta parte del estudio. Primero iba a ser algo como muy sencillo en mi recámara, pero terminé usando casi toda la casa y ahí hicimos esta parte del estudio donde ya puedo entrar a trabajar con bandas que me gustaban realmente, como The Zephyr, Hackabits, bandas de la escena que estaban en ese momento de finales de los 90s, ¿no? Bandas de black metal, por ahí bandas de stoner, y así fue como entramos, ¿no? A la parte del estudio. Y hablando ya de grabaciones, para ustedes, ¿cuáles han sido las que, de acuerdo a su labor, consideran que les quedaron así chidas? Pues yo, cada grabación que hago la hago con la mejor intención y con las mejores ganas. A mí no me importa si es una banda conocida o una banda que empieza, yo digo, es mi trabajo y trato de que sea lo mejor que se pueda. Y pues a cada grabación encuentro cosas, ¿no? Por ejemplo, las primeras que hice, de repente los oigo y digo, ay, creo que esto ya no me sale igual, ¿no? Pero pues cada vez trato de aprender y mejorar y pues no podré definir una grabación en especial porque todas para mí son importantes. Van a decir que te copié, pero yo también siento algo similar. O sea, pienso que la mejor grabación es la que acabo de hacer, la que acabo de terminar, porque le eché todas las ganas. Esa es la lucha, es decir, vamos con todo, y de pronto hay grupos con los que fluye mucho, o artistas, y artistas con los que no tanto, y tú tienes que tratar de sacar el barco a flote y hacer el mejor esfuerzo, ¿no? Tratar de cada proyecto como si fuera el más importante de tu vida. Y pues sí, o sea, el que acaba de pasar, me siento orgulloso de haber hecho ese logro, ¿no? Me ha pasado que a veces oigo alguna grabación en alguna casa o en algún restaurante o en algún lugar y no me gusta, pero también me ha pasado que me gusta mucho. Entonces, pues así, y como que en cada lugar y en cada mood se oye diferente las cosas, somos como seres cambiantes, ¿no? Como que yo aferrarme a que esta es la única que me quedó increíble. No, o sea, más bien sigamos aprendiendo, sigamos mejorando, ¿no? Evolucionando. Sí, fíjate, otra cosa que tocaste, que también luego tenemos que ser psicólogos, ¿no? No nada más ingenieros, porque te toca que, no sé, me tocó que un guitarrista bastante joven, un chavillo de 16, 17 años, se pone de repente casi a llorar porque quería una cosa en especial y le tienes que explicar, no, es que mires así, y que ve, y que tú, y Trono con su novia, no te preocupes, grábale, cabrón. Sí, tienes, aparte de ser ingeniero, tienes que hacerla de psicólogo para que la grabación fluya y no caigan, es una mala vibra que se va, de cierta forma se repercute en la grabación, ¿no? Claro, sí, porque a fin de cuentas, pues son, como comentan, pues son personas que igual ya ese día llegaron de malas para grabar el disco, y pues el convencimiento, sobre todo en la parte de la producción ya, ¿no? O sea, porque también decirles, no, mira, es que les conviene hacer mejor de esta forma la grabación, les conviene mejor en este tono, quizás la lira, no sé. O sea, tienes que crear un momento de buena disposición para que se suelte y se cree algo mágico, idealmente, ¿no? Cuando la música está ocurriendo y está ocurriendo bien, pasa algo, ¿no? Y te das cuenta cuando una toma es buena, y es cuando fluye y se siente increíble estar ahí grabando, ¿no? Entonces, sí es como dices, como dijo Julio, estar como psicólogo, viendo qué puedes hacer para que estas personas que tienes grabando se sientan cómodas y para que saquen lo mejor de ellos. Den lo mejor de sí. Y es que actualmente creo que también uno, bueno, depende,
sobre todo en el metal. Yo creo que en otros estilos, sobre todo a ti, Hans, sí te puede tocar otro tipo de situaciones, ahorita me dices, pero uno se convierte en el todólogo. O sea, terminamos produciendo, grabando, mezclando, traqueando, yendo por los refrescos, haciendo las niñeras y masterizándolo, y bueno, y así se pone, ¿no? Por el tipo de presupuestos, cuando debería de ser pues masterizado con fulanito de tal, mezclado con tal, grabado en tal estudio, ¿no? O sea, cada quien su parte, pero termina siendo a veces eso. En todos los estilos igual hay grabaciones de mucho presupuesto y grabaciones de poco presupuesto, y pues el chiste, como decíamos, es tratar cada grabación para intentar sacar lo mejor de cada una, ¿no? Con el presupuesto que haya, hacerles, bueno, hay esto, este es el plan, ¿no? Sí, y bueno, ya hablando con el tema que dijiste de si tenemos una grabación como favorita, concuerdo yo creo que con ellos que sí debe de ser la última grabación tu mejor grabación o tu mejor producción. Eso creo que sí, concuerdo. Afortunadamente creo que en mi caso mi última producción creo que me gusta bastante, y es de las que más me han gustado, pero creo que sí tengo por lo menos un par de discos que me han gustado, que he hecho. Uno fue después de 4 intentos que amigos metían sus discos a estos concursos de limas que hubo. Bueno, la 4ª vez y el último concurso que hubo, la última vez que los hicieron, ganamos a mejor disco de metal. Ese disco que salió con la banda se llama Black Overdrive, y el disco Discord, y ganamos ese año, ¿no? Y es de los discos que pues nos quedaron bien, estuvo sonando bastante, pero sí considero que el último disco que he hecho, se llama La Banda de Unholy, es de los que mejor me pueden haber quedado. Coincido en eso. Y es que también es otra de las partes, lo que comentas, obviamente pues la chamba detrás de digamos que como productor, ingeniero, muchas veces cuando se reconoce un disco no le dan tanto el crédito a quien estuvo atrás de la consola, ¿no? Que ese es un problema. Eso de los créditos es bien complicado, porque cuando a veces hay producciones, a mí me ha tocado, un buen productor tiene que saber cuándo quitarse. Si todo viene bien, si los músicos están bien, no les vas a decir, estás sintiendo que todo viene bien, pero les tienes que decir que cambien algo nomás porque tú eres el productor. Pues no. Más bien para demostrar que tú les tienes que decir algo. No, si todo está bien, te callas la boquita y que graben, ¿no? Y no dices nada. Eso es también ser un buen productor, ¿no? No decir nada es en su momento. Si notas que hay algo que tú podrías a lo mejor aportar y cambiar o sugerir para mejorar, pues entonces ya lo sugieres. Y me ha tocado que hay discos donde acabo cambiando líneas de bajo, líneas de teclado, o sea, cambio muchísimo y no se ve tan reflejado mi crédito. O sea, yo siento que es producido, pues suena bien, te quedó bien, hasta ahí. Pero no saben toda la cantidad de arreglos que metí, ¿no? Sacaste la pistola como Phil Spector. Como Phil Spector, oye, graba bien, ¿eh? No, pero no, sí amenazaba a John Lennon, y no sé qué, se acabó en el bote, ¿no? Pero bueno, y en cambio, hay veces que no lo mereces tanto porque el grupo llega muy bien y te dicen, te quedó increíble. Casi no dice nada. O sea, bueno, pones los micrófonos bien, y pones un buen ambiente para que los músicos estén bien, ¿no? Entonces, qué padre cuando te tocan músicos así, que todo está bien, que no hay mucho que decir. Es increíble porque además también vas tú subiendo tu exigencia y tu nivel de exigencia, y entonces todo se levanta el nivel de todos, ¿no? Se hace como una sinergia en donde todo se mejora, y pues es muy padre cuando eso pasa. También pasa el clásico malinchismo que vivimos, ¿no? O sea, que si eres productor mexicano de metal de un grupo mexicano, no te van a reconocer igual que si lo grabó Scott Burns, ¿no? O sea, por ejemplo, si ves una entrevista, no, es que lo grabamos en tal lado con los coros de Glenn Benton. Y muchos se van con la finta de masterizarlo fuera, hacen todo aquí, acá, bien, mal, pero ya como está masterizado fuera, ya. Es que lo arreglamos en la mezcla, no, lo arreglamos en la master, ¿no? Ya lo arreglamos en la tienda de los discos.
Pero Cada ¿qué vez pasa? posponen más el arreglo. ¿Qué pasa? Lo produce un mexicano y pues no hay mucho crédito, ¿no? Casi es Yo raro. espero y creo que se está acabando esto. Cuando decíamos hace rato, siempre critican a los millennials, y yo he visto un cambio también positivo en muchos millennials. Conozco a muchos millennials que estudian muchísimo, son súper disciplinados, un nivel musical brutal y una mentalidad diferente, en donde saben que no importa México, importa tocar o sea, y vamos, y la actitud con la que lo haces, y les quedan bien las cosas a nivel mundial. Y es ya, creo que las barreras se están empezando a disolver. Y de hecho ese es el cáncer del metal en México, el malinchismo. El día que se rompa ese malinchismo... Y no solo del metal, de todo. Sí, bueno, en todo, pero digo, hablando especialmente del metal, y yo creo que eso es, el día que se rompa eso va a mejorar todo esto. Desde que las bandas tienen que alternar con las internacionales y tienes que vender boletos, o tienes que grabamos con un 800, si no mal recuerdo, 900, y por ahí en los de Calvario con un Marshall, con los grabamos con Marshalls 800, entonces siempre es como que el sonido que a mí me gusta como guitarrista. Eso no quiere decir que en las otras producciones usemos esos amplis, ¿no? O sea, depende de la banda, depende. No, pero a mí como guitarrista también soy muy Marshall. Pero bueno, fue una tardanza como país, yo siento, en agarrar la onda y sonar mejor. O sea, porque ya en Sudamérica, en Argentina, ya estaban sonando mejor. Entonces sí nos tardamos. No, y aparte digamos que los argentinos sí tienen un poquito más arraigada la cultura musical que aquí en México, ¿no? O sea, es que aquí en la escuela de música, o sea, bueno, en la escuela primaria, cuando es la hora de la clase de música, es como recreo, y te da flauta dulce, o sea, se toma muy poco en serio. La verdad, en los países donde la música se da, en secundaria saben todos saben leer música, o sea, no es de que tú sabes leer música, uy, ¿quién sabe leer? Uno de 40 sabe leer música. Ahí todos saben leer música, es como saber leer, ¿no? Entonces... Pero igual también otra vez volviendo a este tema del malinchismo, yo me puedo dar cuenta que algunos amigos que son músicos también, hablando de los amplificadores, los Marshall, cuando de repente se dio quizás esta moda del metal tipo Opeth, que en sus videos se apreciaban los Laney, yo escuché a muchos amigos, no, yo me voy a comprar un Laney porque tiene mucho mejor sonido para lo que yo busco, y que tocaba thrash, ¿no? Entonces dices, bueno, también está otra parte de lo que te están vendiendo, ¿no? Bueno, Sabbath también usa Laney. Sí, yo creo que ahí ya, bueno, en cuanto al metal y el uso de las herramientas, depende mucho del estilo del grupo. O sea, yo creo que ahí sí no es lo mismo usar un Marshall para una banda heavy, glam, thrash, que poder usar un Pibi, un Engel para una banda más stoner, o una banda más moderna, como decíamos, deathcore, o otro tipo de estilos. Creo que sí pueden usar ese tipo de amplificadores, por eso se hicieron después, ¿no? Pero vaya, ya estamos hablando de tipos de amplificadores, lo cual es muy bueno. Yo creo que ya este conocimiento ya se esparció a nivel mundial. Entonces ya, incluso ya ni siquiera los amplificadores, sino las emulaciones de los amplificadores, ¿no? Entonces ya pocos que le agarran y dicen, yo le voy a poner un micrófono, porque además está el amplificador, pero también qué micrófono le pones y qué preamp le pones a ese micrófono, y cómo lo apuntas, cómo lo acomodas, o combinar micrófonos, y es una infinidad de posibilidades de colores y de timbres, ¿no? Entonces digo, ahora ya podemos hablar de esto. Antes, como decías tú, tenías un Zoom y era lo más chido, lo más chido, porque primero Sonatone. Yo también tuve mi Sonatone que no tenía agudos, luego el Zoom me gustó porque tenía agudos, pero eran demasiado agudos, y o sea, sí teníamos difícil acceso a buenas herramientas, la verdad. Pero contradictoriamente ese tipo de amplificadores ahorita se están tasando en eBay y en Amazon, cuestan... Pues por el es como el ¿cómo se llama? El revival, ¿no? Del sonido. Esta añoranza del romanticismo de lo viejo, y lo viejo fue mejor. Pero un Sonatone sonaba opaco y bofo. Pero fíjate, una vez tocamos con los Bell ahí precisamente en Locotitlán, y el Greñas puso su bafle y me dijo, vas, órale, úsalo. Y yo puse mi Zoom en el bafle del Greñas, y que me quedó
sonaba mucho mejor. Órale, no, pues me quedé pantalladísimo, todo sonaba el Zoom ahí, o sea, no era la culpa del ampli, sino de las bocinas. las bocinas. Es que todo influye, ¿no? Sí. Sí. Y bueno, unos ejemplos de lo que comentábamos, ¿no? Algunos discos que han sido grabados en otros países, por ejemplo el Saga Bélica de los Cenotaph en Alemania, el A Day After Die de los Delirium en los Woodhouse, el que comentábamos, el Sinister Creation de los Rapture. Esos fueron grabados. Ahora los que mezclaron o masterizaron en otro país, tenemos obviamente el Dilema, comentaba Hans, Lira, Gesta Heroica en Helsinki, los del Steric de los Ill Over Dead, que fueron en Estocolmo, el Storm Annihilation de los Heavy Heart en los Maná, el Catacombs del Denian en Suecia, el Funeral Domain de los Maligno, ahí fueron mezclados en Los Ángeles y masterizados en Nueva York. El del Voltax, también en Montpellier, en Francia. Del Cerberus, también grabado, más bien mezclado en El Salvador y masterizado en Nueva York. Y de hecho creo que estos chicos están grabando su disco y lo mezcló Chris Lordelli. El Wendet de los Majestic, también en el Necromorbus de Suecia, y recientemente República de Insurgent en mezclado y masterizado en Los Ángeles, ¿no? O sea, son algunos de los muchos que las bandas han buscado masterizar o mezclar en otros países, principalmente en estudios ya de renombre, que es lo que comentábamos, ¿no? Buscando ese sello particular que le podría dar ya al terminado final de una grabación. Claro, yo creo que a nosotros pues nos queda seguir mostrando nuestros proyectos, nuestros productos, para que la gente se interese más en seguirlo haciendo aquí, ¿no? Y no se vayan quizá a otros países, ¿no? O sea, como productores, como ingenieros, pues seguir haciendo buen trabajo, seguir haciendo buenos discos para que la gente confíe más en el trabajo que hacemos aquí. No, y decirle a las bandas nacionales que bueno, aquí hay gente que aparte de grabarlos, masterizarlos, mezclarlos, masterizarlos, pues puede producir un trabajo de calidad, ¿no? Que eso es lo que también deben de voltear a ver las bandas nacionales y no estar pensando, porque aparte también es, por mucho que, digo, a estas alturas ya las disqueras, pues muy pocas veces o los presupuestos también son muy cortos, ¿no? Para mandarlos a otro país, ¿no? Pues yo creo que el punto no es no se vayan a otro país, el punto es no por irse a otro país a fuerzas va a quedar mejor. Yo tengo, bueno, muchas experiencias, pero una la contaba un cuate, no yo, un cuate de Fobia, que pues les metieron mucha lana de la disquera y fueron a grabar una versión de Queen, una rola de Queen a un estudio, y dice, es la única grabación es la grabación que más he tenido presupuesto para una canción. Le metieron lana a todo, así. Había 8 baterías, y ¿cuál vas a querer? Y un técnico de batería, y una pila de amplificadores, ¿cuál vas a querer? Y todo, así, un presupuesto. Me dijo, es la vez que más presupuesto ha habido para grabar una canción, y no quedó tan chido. Entonces, no, meterle lana no es a fuerza, sin símbolo de va a quedar bien, y ni irse a Estados Unidos o a cualquier otro país, automáticamente, nada más por eso, ya va a quedar bien. Las cosas buenas se hacen en todo el mundo, ¿no? Además, bueno, yo he sabido de casos de que se van a un estudio gabacho, no sé, de otro lado, y no les ponen la misma atención, nada más por ser mexicanos. Entonces, también. ¿qué caso tiene irte para allá Traes a ir a un pasaporte, super Los estudios grandes ponen asistentes. Entonces ya, tú dices, el asistente grande tiene el nombre por tal ingeniero, por eso no llega todos los días, no llega siempre, tienen a otros chalanes cambiando. Entonces, no nada más por ir ahí ya automáticamente va a estar todo como debe ser, ¿no? O te va a grabar o masterizar Jalar. Scott Burns o Claro, en realidad ahorita lo que estás comentando, Scott Burns entra así a Morrison, realmente es el asistente de Jim Morris y de Tom Morris, Scott Burns. Entonces le dice, no, pues
tú hazte esas chambas, ¿no? De ese metal hazlo tú. Y así es como surge esta onda. En realidad él no era el main engineer de Morrisound, él era el asistente y empieza a grabar a Sepultura, porque bueno, empieza ahí porque lo mandan directamente a Brasil a traquear el disco. El vinil de Remain se grabó en Brasil. Exactamente, y va Scott Burns a Brasil a hacer el tracking del disco para regresar la mezcla y hacerla en Morrisound la mezcla. Así es. Y otra cosa también muy importante, que a lo mejor te puedes ir a Estados Unidos a grabar un disco con horas limitadas para grabar, no sé, 5 días, ¿no? Por el presupuesto que tengas o algo así. Y sin embargo aquí ese presupuesto te puede abarcar mucho más horas. Para 2 semanas. Y en 2 semanas puedes lograr mucho mejores cosas aquí que yéndote a Estados Unidos a grabar en 2-3 días, ¿no? La cosa es planear bien lo que quieres, saber bien lo que quieres y planearlo bien. Y si aprovechas bien tu dinero, pues vete a donde quieras, ¿no? Nadie dice que no. Pero bien logrado, bien planeado, bien invertido el dinero, ¿no? No es automático que irse a... Ajá, sí. 5 días con todo el presupuesto del disco y ya se acabó y no quedó, ya no hay, se gastó. Y eso me ha pasado muchísimas veces. O sea, fíjate, a mí me pasó que entramos al 19 a grabar, al estudio 19, y primero nos dijeron, tárdense lo que quieran, no hay bronca, ¿no? Y pues nos tardamos y hicimos pues lo mejor que pudimos en el tiempo, sin restricciones, y de repente les mandan la cuenta y se quedan, no, pues ya acabenlo así como sea. Ya nada más faltaba el vocalista, que era el principal, era el disco del vocalista, y nos dicen, no, pues ya así, pues tiene que sacarlo ya. Entonces nos dice el ingeniero, que era León Granados, pues vamos a sacarle 3 tomas de la voz y escogemos de ahí lo mejorcito, y pues ya te imaginarás cómo quedó. O sea, la música quedó muy bien y la voz desafinada, y pues no se llegó a un buen resultado. Y es que no es garantía que ir al estudio de Dan Suano te va a grabar, que ese es uno de los errores que muchas bandas cometen, ¿no? Precisamente por eso ir a buscar este sonido cuando realmente, como comentas, es el asistente de Dan Suano o otro asistente del asistente, el que por la carga de trabajo de bandas ya de más peso, él las está atendiendo quizás personalmente y manda a otra persona a hacer la chamba. Entonces salen es que los grabamos en los estudios de Dan Suano, ¿no? Sí, pero ¿quién lo hace? Ahí es el punto que tú tomas, ¿no, Hans? De que no importa dónde, sino también quién lo está haciendo, ¿no? Y bueno, ya casi para concluir, actualmente, ¿qué están haciendo en el estudio? Platíquenos. Bueno, yo tengo varias cosas, lo más importante, estamos haciendo un disco con Elena Cocker y Lorenzo Partida, es una mezcla de acústico con, no exactamente 100% metal, sino rockero, así, tendencias 70s, 80s, no sé, y eso es lo que estamos haciendo. Estoy haciendo un disco de thrash metal, uno de un grupo que se llama Karata. Pues tengo varias cosas por ahí. ¿Tú, Hans? Pues como les contaba, grabamos hace un mes las baterías de Máquinas. Pues en algún momento me van a decir que las toman. Actualmente, en la parte de en vivo sigo trabajando con las productoras, haciendo monitores o sala, las producciones, el stage, le llamamos el todólogos crew al final, porque hay que ver qué hace falta y qué hacemos, ¿no? Entonces, eso por una parte en vivo. Y en el estudio acabo de terminar, hace como un mes van a lanzar en un mes la última producción que hice, que la banda se llama Unholy. Y Unholy es como medio stoner, con Pantera, medio Pantera en esteroides. Y estoy trabajando en el disco de Jenny Bombo, que es una chica de las Ultrasónicas, su disco de solista de ellas, que es como más garage punk. Y ahorita estoy con esas 2 cosas, y posiblemente empiece a grabar una banda como de thrash metal o algo así, ¿no? a mediados de este año. Ok, pues ya para concluir, algo más que quieran comentar para cerrar esta mesa.
Muchas gracias por el espacio y por la invitación. Gracias a los asistentes. Y gracias, y coman frutas y verduras. Muchas gracias. Y gracias a la Alicia por darnos la oportunidad de hacer esta sesión de escucha. Les adelantamos que la próxima será el 3 de mayo y bueno, por ahí ya les tendremos una pequeña sorpresa. Les agradecemos mucho su presencia. Gracias. Gracias. Gracias.